Meditaciones de Marco Aurelio, libro 11. Estas son las características del alma racional. Se contempla a sí misma, se regula en cada parte, se moldea a sí misma como lo desea. El fruto que produce lo disfruta por sí misma, mientras que los productos de las plantas y de los animales inferiores son disfrutados por otros. Alcanza su fin individual donde quiera que la muerte la alcance. En una danza o en el papel de un actor, cualquier interrupción arruina la plenitud de toda la acción. No es así con el alma racional. En cualquier punto de su acción o donde quiera que la muerte la alcance, completa su papel y lo hace suficiente, de modo que puede decir: he recibido lo que me corresponde. También se extiende por todo el universo y el vacío que lo rodea, y percibe su plan. Se extiende hacia la eternidad infinita y comprende la regeneración periódica de todas las cosas, viendo y comprendiendo que quienes nos sigan no verán nada nuevo, y que aquellos que vinieron antes no vieron más de lo que nosotros hemos visto. De hecho, un hombre de 40 años, con un entendimiento razonable, ha visto de alguna manera todo lo que ha sido o será. También son características del alma racional el amor por todo lo que nos rodea, la verdad, la modestia y el respeto por sí misma, por encima de todas las demás cosas, lo cual también es característico de la ley general. Por lo tanto, no hay discordancia entre la razón correcta y la razón de la justicia. Pensarás poco de una canción agradable, una danza o una exhibición gimnástica si analizas la medida en sus notas individuales y te preguntas a ti mismo acerca de cada una: ¿esto me impresiona? Te avergonzarás de admitirlo. Y lo mismo si analizas la danza en sus movimientos y posturas individuales y si tratas de la misma manera la exhibición gimnástica. En general, excepto en lo que respecta a la virtud y la acción virtuosa, recuerda recurrir a las partes constituyentes de las cosas y despreciarlas al descomponerlas, y aplica esta práctica en la vida y en su conjunto. Qué feliz es el alma que está lista para separarse del cuerpo cuando debe, ya sea para extinguirse o para dispersarse o para sobrevivir. Pero que esta disposición surja del juicio individual, no de la obstinación como sucede con los cristianos, sino deliberadamente con dignidad y sin una actitud afectada de tragedia, de modo que otros sean llevados a una disposición similar. ¿He hecho algo por el bien común? ¿No es esto en sí mismo mi beneficio? Mantén siempre este pensamiento contigo y no te detengas. ¿Cuál es tu arte? Hacer el bien. ¿Y cómo más puede surgir esto si no de principios generales sólidos con respecto a la naturaleza en su conjunto y la constitución del hombre en particular? En primer lugar, la tragedia se introdujo para recordarnos que ciertos eventos suceden y están destinados a suceder como lo hacen, y para enseñarnos que lo que nos entretiene en el escenario no debería entristecernos en el gran escenario del mundo. Ves que tales cosas deben cumplirse y que incluso aquellos que las soportaron gritaron en voz alta: «Oh Citerón». Nuestros poetas dramáticos han dicho algunas cosas excelentes, especialmente lo siguiente: yo y mis hijos, si los dioses nos descuidan, es por alguna razón. Y de nuevo, en vano es toda ira hacia las cosas externas, y cosechar nuestra vida como espigas maduras, y cosas similares. Y después de la tragedia vino la comedia antigua, que usaba la libertad de expresión de un maestro de escuela y empleaba un lenguaje sencillo con gran provecho para involucrar el deber de la humildad. Con este fin, Diógenes utilizaba un método muy similar,
A continuación, considera la naturaleza de la comedia media. Y finalmente, ¿con qué propósito se introdujo la nueva, que gradualmente degeneró en la mera astucia de la imitación artificial? Es bien sabido que algunos escritores cómicos nuevos dijeron cosas útiles, pero ¿qué propósito tenían en mente con toda su poesía acumulada y su creación teatral? Cuán evidente es que ningún otro curso de vida estaba más adaptado para la práctica de la filosofía que el que ahora es tuyo. Una rama cortada de su rama adyacente debe necesariamente ser separada del árbol completo. Del mismo modo, un hombre separado de cualquier otro hombre se ha alejado de toda la comunidad social. Ahora bien, una rama es cortada por alguna agencia externa, pero un hombre, mediante su propia acción, se separa de su prójimo, por odio y aversión, sin darse cuenta de que de esta manera se ha arrancado de la política universal. Sin embargo, siempre se nos otorga el don de Zeus, quien fundó la gran comunidad por medio de la cual está en nuestro poder ser reinjertados en nuestra especie y volver a ser partes naturales que completan el todo. Sin embargo, la frecuente ocurrencia de tales separaciones hace que la reunión y restauración del miembro separado sea cada vez más difícil. Y en general, una rama que ha crecido desde el principio en un árbol y ha permanecido como una parte viva de él, no es como una que ha sido cortada y replantada. Como dirán los jardineros, son del mismo crecimiento, pero de diferente persuasión. Así que aquellos que se oponen a ti en el camino de la razón correcta no tienen el poder de desviarte de la acción sensata. Tampoco permitas que te alejen de la amenidad hacia ellos. Estate atento para persistir tanto en el juicio y la acción estables como en la mansedumbre hacia aquellos que intentan impedirte o molestarte de alguna otra manera. Es igualmente débil enojarse con ellos o dejar de actuar y someterse a la derrota. Ambos son igualmente desertores, el que huye y el que se niega a estar al lado del amigo y el pariente. La naturaleza no puede ser inferior al arte. Las artes son solo imitaciones de la naturaleza. Si esto es así, entonces la naturaleza, que es la más perfecta y comprensiva de todas, no puede ser inferior al mejor arte. Ahora bien, todas las artes utilizan material inferior para propósitos más elevados. De la misma manera lo hace la naturaleza universal. De ahí proviene la justicia, de la cual surgen las otras virtudes. La justicia no puede ser preservada si nos preocupamos por cosas indiferentes, si somos fácilmente engañados, imprudentes y cambiantes. Si esas cosas, la búsqueda y la evitación de las cuales te preocupan, no vienen de ti, sino que, como sucede, tú vas hacia ellas, entonces permite que tu juicio esté en paz con respecto a ellas. Permanecerán inmóviles y ya no te verán persiguiéndolas ni evitándolas. El ámbito del alma alcanza una forma perfecta cuando ni se expande hacia lo externo, ni se contrae hacia lo interno, ni se arruga ni se colapsa, sino que brilla con un resplandor mediante el cual discierne la verdad de todas las cosas, tanto dentro de sí misma como fuera. ¿Desprecia a alguien? Que él lo mire, y yo debo asegurarme de no hacer ni decir nada digno de su desprecio. ¿Alguien me odia? Eso es asunto suyo. Seré amable y de buen carácter con todos, y estaré dispuesto a mostrarle su error a aquel que me odia, no para reprocharle, sino para hacer alarde de mi paciencia, sino desde la bondad genuina como Foción, si es que en verdad fue sincero. Tu carácter interior debe ser tal que los dioses no te vean ni enojado ni quejándote de nada. ¿Qué mal hay en actuar ahora de acuerdo con tu naturaleza y aceptar lo que es apropiado para la naturaleza del universo,
tú un hombre designado para hacer algún servicio para el bien común? Aunque desprecien, aún se adulan mutuamente. Aunque deseen sobresalir, aún se arrastran mutuamente. Qué podrido e insincero es su profesión cuando dicen: tengo intención de tratar con honestidad contigo. ¿Qué estás haciendo, hombre? No hay necesidad de tal preámbulo. Se mostrará por sí mismo. Tal profesión debería estar escrita claramente en tu frente. El carácter de un hombre debería brillar claramente en sus ojos, como el amado ve que lo es en las miradas de quienes lo aman. El hombre recto y sincero debería ser como alguien de olor fuerte que puede ser reconocido por el transeúnte tan pronto como se acerque, quiera o no. La ostentación de la rectitud es el cuchillo bajo el manto. Nada es más vil que la amistad de lobo. Evítala por encima de todas las cosas. El hombre bueno, recto y amable posee todas estas cualidades en sus ojos y no puede ser confundido. Vivir la mejor vida está dentro del poder del alma, si es indiferente a las cosas indiferentes. Y será indiferente si mira todas esas cosas, individual y completamente, con discernimiento, recordando que ninguna de ellas puede imponernos una opinión sobre sí misma, ni puede venir por sí misma hacia nosotros. Las cosas permanecen inmóviles afuera, y somos nosotros los que formamos opiniones sobre ellas adentro, y, por así decirlo, escribimos estas opiniones en nuestros corazones. Podemos evitar escribirlas así, o, si ha entrado furtivamente sin que lo notemos, podemos borrarla instantáneamente. Solo necesitamos esta vigilancia por un corto tiempo y luego la vida cesará. Por lo demás, ¿por qué deberíamos considerar esto difícil? Si está de acuerdo con la naturaleza, alégrate por ello y se volverá fácil para ti. Si es contrario a la naturaleza, busca lo que se ajuste a tu naturaleza y síguelo diligentemente, incluso si no está acompañado de gloria, porque a cada hombre se le perdonará por buscar su propio bien adecuado. Considera de dónde provino cada cosa, de qué estaba compuesta, en qué se convertirá, cómo estará con ella cuando cambie y que no sufrirá ningún mal. En cuanto a aquellos que me ofenden, permíteme considerar, en primer lugar, como estoy relacionado con la humanidad, que estamos formados uno para el otro, y que, en otro sentido, fui puesto sobre ellos como el carnero sobre el rebaño y el toro sobre el ganado. Considera aún más profundamente de esta manera: o hay otro imperio de átomos o una naturaleza inteligente que gobierna todo. Si es lo último, los seres inferiores son creados para los superiores y los superiores para los demás. En segundo lugar, considera qué tipo de personas son en la mesa, en la cama o en otros lugares, y especialmente con qué principios se consideran obligados o con qué arrogancia los mantienen. En tercer lugar, si actúan correctamente, no debemos tomarlo a mal, y si no lo hacen correctamente, evidentemente lo hacen sin intención y en ignorancia, porque ninguna alma se priva voluntariamente de la verdad o de la facultad de tratar a cada hombre como se merece. En consecuencia, los hombres se entristecen por ser llamados injustos, ingratos, codiciosos y, en resumen, pecadores contra sus semejantes. En cuarto lugar, tú mismo a menudo pecas y no eres mejor que otro. Y si te abstienes de ciertos pecados, aún tienes la disposición para cometerlos, incluso si te detienes por cobardía, miedo a tu reputación o por alguna otra mezquindad. En quinto lugar, ni siquiera puedes estar completamente seguro de que se haya cometido una injusticia, ya que muchas cosas admiten justificación. Y en términos generales, un hombre debe haber aprendido mucho antes de poder pronunciarse con certeza sobre la conducta de los demás. En sexto lugar, cuando estés molesto o preocupado en exceso,
Recuerda que la vida del hombre es solo por un momento y que en poco tiempo todos descansaremos. En séptimo lugar, no son los actos de los demás los que nos perturban. Sus acciones residen en sus propias almas. Nuestras propias opiniones son las únicas que nos perturban. Deséchalas entonces. Quiere que no tengas pensamientos sobre la desgracia que te ha sucedido y la ira desaparecerá. ¿Pero cómo eliminarlos? Razonando que no hay deshonra, porque si no consideras que solo la deshonra es malvada, sin duda caerás en muchos crímenes. Podrías convertirte en un ladrón o en cualquier tipo de villano. En octavo lugar, ¿cuántos males peores sufrimos por la ira y la tristeza? Por ciertas cosas que por las propias cosas sobre las que surgen estas pasiones. La mansedumbre es invencible si es genuina, sin simulación ni hipocresía. Porque, ¿qué puede hacer el más insolente de los hombres contigo si persistes en la cortesía hacia él y si se presenta la ocasión, le amonestas con suavidad y deliberación? ¿Le muestras el mejor camino en el mismo momento en que está tratando de hacerte daño? No, hijo mío, nacimos para algo mejor. Ningún daño puede llegar a mí. Eres tú mismo quien se lastima, hijo mío. Y señálale delicadamente y como un principio general cómo está la cuestión, que las abejas y otros animales gregarios no actúan como él. Pero esto debe hacerse sin ironía ni reproche, más bien con amabilidad y sin amargura de espíritu, no como si le estuvieras dando una lección o buscando admiración de cualquier espectador, sino como si diseñaras tus observaciones solo para él, aunque otros puedan estar presentes. Recuerda estos 9 preceptos como regalos recibidos de las musas y comienza ahora a ser humano por el resto de tu vida. Cuídate igualmente de enojarte con los hombres y de halagarlos. Ambos son antisociales y conducen a la maldad. En toda ira, recuerda que la ira no es propia de un hombre, pero que la mansedumbre y la gentileza, al ser más humanas, también son más masculinas. La fuerza, los nervios y la valentía son la porción del hombre manso y gentil, y no del irascible e impaciente. Cuanto más cerca esté un hombre de liberarse de la pasión, más cerca estará de la fortaleza. Un hombre débil en la tristeza es como un hombre débil en la ira. Ambos son heridos y ambos se rinden. Si deseas un 10º regalo del líder de las musas, toma esto. Esperar que los malvados no pequen es una locura. Es esperar una imposibilidad. Pero permitirles hacer daño a otros y prohibirles hacer daño a ti es insensato y tiránico. Hay 4 estados del alma contra los cuales debes estar continuamente y especialmente en guardia, y que cuando los detectes deben ser borrados, diciendo así de cada uno: este pensamiento es innecesario, esto tiende a la disolución social. No podrías decir esto de corazón y hablar de otra manera que no sea de corazón. Debes considerarlo como la conducta más absurda. Y en cuarto lugar, cualquier cosa que cause autorreproche es una dominación o sumisión de la parte más divina dentro de ti a la parte menos honorable y mortal, el cuerpo, y a sus tendencias más groseras. Las partes seriadas e ígneas de las que estás compuesto, aunque naturalmente tienden hacia arriba, obedecen sin embargo a la ley general del universo y se mantienen aquí en composición. Las partes terrosas y húmedas de ti, aunque naturalmente tienden hacia abajo, son sin embargo compatibles y permanecen donde están, aunque no en situación natural. Así, los elementos, donde quiera que estén colocados por el poder superior, obedecen al conjunto, esperando hasta que suene la señal de nuevo para su disolución. ¿No es doloroso que la parte intelectual sea la única desobediente y se inquiete por su función? Aún así, no se le hace violencia, nada se le impone en contra de su naturaleza.
Aún así, es impaciente y tiende a la oposición, porque todas sus tendencias hacia la injusticia, la libertinaje, la ira, las penas y los miedos son tantas desviaciones de la naturaleza. Y cuando el alma se inquieta por algún evento en particular, está abandonando su posición designada. Está formada para la santidad y la piedad hacia Dios, no menos que para la justicia. Estas últimas son ramas de la bondad social aún más venerables que la práctica de la justicia. Aquel cuyo objetivo en la vida no es siempre uno y él mismo, no puede ser él mismo a lo largo de toda su vida. Pero la unicidad de propósito no es suficiente, a menos que consideres también cuál debe ser ese objetivo. Porque, como no hay acuerdo de opinión con respecto a todas aquellas cosas que la mayoría considera buenas, sino solo en algunas ocasiones, como las de utilidad pública, así que tu objetivo social debería ser social y político, porque solo aquel que dirige todos sus motivos personales hacia un fin, así puede alcanzar un curso uniforme de conducta y, por lo tanto, ser siempre el mismo hombre. Recuerda al ratón de campo y al ratón de ciudad, y cómo este último temía y temblaba. Sócrates llamaba a los máximos de los vulgares espantos, duendes para asustar niños. Los espartanos, en sus espectáculos públicos, preparaban asientos para los extranjeros a la sombra, pero ellos se sentaban donde encontraban espacio. Sócrates dio esta excusa para no ir a Pérdicas cuando fue invitado. No sea que llegue el peor de los fines al recibir favores que no puedo devolver. En los escritos de los Efesios hay un precepto: a menudo llamar al recuerdo a algunos de aquellos que cultivaron la virtud en el pasado. Los pitagóricos recomendaban que miráramos al cielo por la mañana para recordarnos a seres que continúan haciendo su trabajo adecuadamente de manera uniforme y continua, y de su orden, pureza y simplicidad desnuda, porque no hay velo sobre una estrella. Piensa en Sócrates vestido con piel, cuando Xántipa le había quitado su manto y se había ido, y lo que les dijo a sus amigos, que se avergonzaron y habrían querido dejarlo cuando lo vieron vestido de manera tan extraordinaria. En la escritura y la lectura debe ser guiado antes de poder guiar. Mucho más es esto así en la vida. Tú mismo eres esclavo, tu discurso no puede ser libre. Y mi corazón se rió dentro de mí. A la virtud misma la culpan con palabras más duras. Buscar higos en invierno es una locura, y lo mismo es anhelar a un hijo que quizás no sea tuyo. Epícteto dijo que, cuando besas a tu hijo, deberías susurrar dentro de ti: quizás mañana pueda morir. Palabras de mal agüero, dices tú. Las palabras no tienen mal agüero, dice él. Solo indican un acto de la naturaleza. ¿Es de mal agüero decir que el grano está cosechado? La uva verde, el racimo maduro, la uva pasada, son todos cambios, no hacia la nada, sino hacia lo que no es en este momento. Nadie puede robarte tu libertad de acción, como dijo Epícteto. También nos dice que debemos descubrir el verdadero arte de asentir, y al tratar de nuestros impulsos, dice que debemos ser vigilantes al restringirlos, para que actúen con la debida reserva, con espíritu público y con un sentido adecuado de la proporción. También que debemos abstenernos completamente de la pasión sensual y no ser rebeldes en asuntos sobre los que no tenemos control. La disputa no se trata de ningún asunto al azar, dijo él, sino de si estamos locos o cuerdos. ¿Qué deseas?, pregunta Sócrates. ¿Tener almas de seres racionales o irracionales? Racionales. ¿Racionales de qué tipo? ¿Virtuosas o viciosas? Virtuosas. Entonces, ¿por qué no buscas esas almas? Porque ya las tenemos. ¿Por qué entonces luchas y estás en desacuerdo? Fin del 11º libro.